Les damos una cordial bienvenida al desayuno institucional Ideas en Diálogo, una iniciativa de la Alianza por el Congreso Abierto. Este espacio ha sido pensado para fortalecer el diálogo entre el Congreso de la República y las organizaciones de la sociedad civil aliadas, promoviendo una visión compartida de una corporación legislativa más transparente, participativa e innovadora. Agradecemos especialmente la presencia de las presidencias de Senado y Cámara de Representantes, así como congresistas, asesores legislativos, funcionarias, funcionarios y representantes de las organizaciones que conforman esta alianza. Damos inicio con la instalación protocolaria del evento a cargo de las presidencias del Congreso y el comité directivo de la alianza. Esta conversación girará en torno a la siguiente pregunta orientadora. ¿Cuáles considera que son los principales retos que enfrenta hoy el Congreso en materia de transparencia, participación e innovación? ¿Y en qué medida una alianza como esta podría contribuir a abordarlos? Para esto invitamos al presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jaime Raúl Salamán, para que responda a esta pregunta. Tiene usted la palabra, presidente. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Un saludo muy especial a los colombianos y colombianas que a través del canal del Congreso pueden seguir esta transmisión, que resume un gran esfuerzo de mucho tiempo de muchas personas de muchos corazones comprometidos con la democracia de este país, y que desde la sociedad civil, desde el Congreso, estamos uniendo esfuerzos para hacer de esta institución una institución de brazos abiertos a Colombia. Un abrazo muy especial a mis colegas representantes a la Cámara que están acá, senadores y senadoras. Gracias por compartir este desayuno que se organiza para precisamente dar una pequeña discusión sobre cómo hacer de esta institución tan importante para la democracia de Colombia, para las y los colombianos, una institución querida, con resultados, visible y que haga parte del ADN del día a día de las y los colombianos. Quiero también agradecer a los integrantes de la alianza, una alianza que más, diría yo, que por el Congreso es por las y los colombianos, que busca a través de su compromiso con el país, a través de los funcionarios, los recursos, los esfuerzos, hacer del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia, insisto, unas instituciones con resultados para la gente. A todos los funcionarios, muchas gracias por ese trabajo. A el equipo que se ha encargado desde la presidencia de la Cámara de ayudar para que esto salga adelante, a la doctora Andrea Araque, que inicialmente empezó este trabajo, y ahora la doctora Viviana Jiménez, un abrazo muy especial. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas todos. Nos convoca una convicción compartida. La democracia no es un estado inamovible, es una tarea constante para todas y todos, una tarea en construcción. Y esa construcción, para ser legítima, debe darse de manera colectiva, participativa y abierta. Durante mucho tiempo, y no es un secreto, el Congreso ha sido percibido como una institución lejana, con unos índices de credibilidad cada vez más en caída, poco técnica, incluso, debo decirlo, ajena a los problemas del pueblo colombiano, ajena a la ciudadanía. Un espacio donde las decisiones de quienes nos reunimos acá parecen no resonar en los territorios, con los jóvenes especialmente no conecta, y la diversidad de este país muchas veces no se siente representada. Hemos dado pasos importantes, hoy tenemos un Congreso que recoge más voces de la multiculturalidad, de la diversidad de este país, pero claramente falta mucho por avanzar. Eso no es lo preocupante, diría yo. Lo más preocupante es que vivimos en uno de los países más desiguales de la región y del mundo.
Es decir, que nos falta mucho por hacer. Porque ¿de qué sirve el Congreso si la gente aún vive en condiciones de extrema pobreza, si la violencia hace parte de nuestro día a día, si aún los jóvenes no cuentan con la esperanza de poder hacer sus sueños realidad? Hoy, como presidente de la Cámara, debo decir que hemos trabajado para poner en el centro de la discusión leyes útiles. Me atrevería a decir que en los últimos 8 años la Cámara de Representantes no había podido avanzar tanto en iniciativas que detrás tienen un alto componente participativo y de construcción. Más de 100 leyes logramos en este corto tiempo de 1 año, con el apoyo de las distintas bancadas, sacar adelante. En materia minimalista, de defensa y protección a denunciantes contra la corrupción y diversos temas en donde claramente no es aprobar leyes por aprobar, sino darle prioridad en la agenda legislativa a hechos que transforman vidas que impactan en la gente, independientemente del origen de las mismas, desde partidos de oposición, de la coalición de gobierno, independientes. Creo que no se pueden quejar, pero la gran mayoría de iniciativas útiles las sacamos adelante con un gran liderazgo de parte de la Cámara de Representantes y de que les habla como presidente. No resulté mucho gusto en el embajador Saquino, que ha cabo el discurso representante de la Cámara del Partido Verde por el gobierno. Y también de la mesa directiva, que aunque han habido diferencias, eso es normal que haya diferencias, ¿no? Todos pensamos igual, pero tanto Lina como el doctor Tobar y los equipos de cada uno de nosotros hemos trabajado muy duro para que esto se haga. Debemos cambiar la forma de legislar, de debatir, de relacionarnos con la ciudadanía. Esa es una convicción que tenemos y este cambio solo se hace posible a través de alianzas como estas. No basta que trabajemos la gran mayoría duro, y esto hay que decirlo. Muchos congresistas y muchos equipos de los congresistas trabajan muy duro, y cuando uno está aquí se da cuenta de cómo funcionan las cosas, y no es a veces como tal vez la ciudadanía interpreta la labor del Congreso. La pregunta que nos convoca es clara entonces: ¿cuáles son los principales retos, decía nuestra querida periodista, en materia de participación, transparencia e innovación? Y como me he extendido un poco, voy a ser muy concreto. Para mí, para nuestro equipo, son los siguientes. En materia de transparencia, dar un salto hacia el real acceso a la información. Los ciudadanos deben saber qué se debate, cómo se debate, qué es una ley, cómo pueden aportar en la construcción de esa ley, de esa reforma, de ese control político. Para esto hay tecnologías accesibles. Hemos avanzado muchísimo con el equipo de comunicaciones para poder, a través incluso de redes sociales como TikTok y otras, llegar a otros públicos que tradicionalmente no se llegaba. Pero también hay herramientas tecnológicas que han hecho, por ejemplo, que la página web de la Cámara de Representantes nosotros mantengamos toda la información en tiempo real para acceso de la ciudadanía. Y es evidente, y me lo han dicho varios, que han reconocido que bajo esta presidencia, en el manejo de la página web, nosotros hemos avanzado muchísimo. En lenguaje fácil, en plataformas que nos permitan acceder a las nuevas generaciones, haciendo que legislar no sea una cuestión de unos pocos, sino que también sea una manera de involucrar a la ciudadanía en las decisiones más importantes de sus vidas. En materia de participación, creo que el principal reto, lo hice como presidente de la Comisión Sexta y hemos querido hacerlo en el Congreso a través de múltiples audiencias públicas, espacios de acceso directo a la ciudadanía, sacar el Congreso de estos muros fríos, lúgubres, históricos, pero muy alejados a veces, que se convierten a veces en una barrera para la gente. Creo que hay que llegar al Caribe, al Pacífico, a la Colombia profunda, a los campos boyacenses. Hay que llegar a todos los rincones de Colombia
para que legislemos con los olores, con los colores, con la idiosincrasia, con las posibilidades que nos da tener uno de los países más lindos del mundo. Para mí el más lindo del mundo. Participar no puede ser el privilegio de unos pocos, y por eso, en lo personal, quiero volver eso un tema político, siempre hemos dicho, escuchar a la gente, que la gente decida, hace fuerte nuestra democracia. Esto no es ningún tema para mí negativo. En materia de innovación, pues bueno, necesitamos nuevas metodologías, nuevos formatos, una cultura institucional que entienda que la innovación no es una opción, sino una necesidad. Para esto no hace falta solo tener voluntad política, se requiere conocimiento técnico, se requiere creatividad, aliados comprometidos con ustedes. Quiero agradecer a todos los integrantes de la Alianza por el Congreso, al Instituto, al Congreso Visible, a Viva la Ciudadanía, al Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres en Política, a la Fundación Corona, a la Universidad de Rosario, a WinWoo, a Oxfam, a OpenGov y a todos los que hacen parte de este importante esfuerzo. De verdad, muchas gracias a todas y todos. Se requiere, por supuesto, esta alianza, por supuesto, significa una gran oportunidad que articula capacidades, que fortalece procesos y que propone nuevas rutas. Tal vez el reto de lo que sigue sería involucrar cada vez más actores, por ejemplo, que incluyan la voz de los jóvenes, de las regiones y de distintas expresiones que podrían enriquecer el trabajo que se hace desde este espacio. Este es el camino. Los felicito, les agradezco en nombre de mis compañeros congresistas abrir el Congreso no solo a la opinión, sino a la acción ciudadana. No solo es rendir cuentas, sino construir agenda entre nosotros, pues la democracia, como le dije, no es perfecta, es un camino que se tiene que recorrer, y esto se hace cuando se comparte, cuando se pone al servicio de la gente, cuando se vuelve profundamente poderoso. Muchas gracias, un abrazo muy grande, y cuenten conmigo como expresidente de la Cámara y la Casa. Un abrazo a todos. Doctor Vega Raúl, muchas gracias por su intervención, presidente de la Cámara de Representantes. De igual manera, avanzando por nuestro evento, le damos la bienvenida al secretario privado de la Presidencia del Senado, doctor Juan Carlos de la Cruz, que viene en representación del presidente. Y aquí recibimos con la misma interrogante. Doctor Juan Carlos, ¿cuáles considera que son los principales retos que enfrenta hoy el Congreso en materia de transparencia, participación e innovación? ¿Y en qué medida una alianza como esta podría contribuir a abordarlos? Bueno, muy buenos días tengan todos. En nombre del presidente del Senado, el señor Evaristo Pedro, pues la verdad le manda un cordial saludo. En este momento está en otra intervención, pero de igual forma para él esto es muy importante. Le doy la bienvenida y la verdad, bueno, buenos días al presidente de la Cámara, el doctor representante Jaime Raúl Salamán. Y bueno, voy a mencionarlo porque cada uno de ustedes es muy importante para la ciudadanía, para la Fundación Corona, Congreso Visible, Viva la Ciudadanía, Instituto de Política Abierta, Universidad de Rosario, Oxfam Colombia, Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política, Alianza por el Congreso Abierto. Para nosotros es muy importante, todo este proceso es importante. Es importante que el Congreso sea un Congreso abierto a la comunidad. Es importante de que de todas formas, desde aquí, desde el Senado, en cabeza del senador Efraín Cepeda, se sienta ese Congreso que sea transparente, que todos los procesos que se hagan, que todos los proyectos y todos estos proyectos de ley que están cursando hoy en día sean abiertos a la comunidad, que ustedes se hagan partícipes de todos estos procesos. Es para nosotros, claro que sí, importantísimo que ustedes hagan parte y nos ayuden al Congreso por nutrir toda esta clase
reformas, que a la larga terminan siendo importantes para la comunidad, para los ciudadanos. Interesante saber también que contamos y que ustedes, la presencia de ustedes, de estar aquí hoy, nos dan a entender que quieren hacer parte de este Congreso, dándole a conocer a nuestra ciudadanía todos los proyectos y todas las experiencias que ustedes tienen con todos estos procesos. La verdad, pues, para no alargar más el tema, yo pienso que darle la bienvenida para nosotros es muy importante hacer parte de todo esto y que en conjunto con la Cámara de Representantes hemos hecho un buen equipo para poder hacerle ver a la ciudadanía, a Colombia, todo lo que el Congreso quiere, pues, verle y hacerle ver a la ciudadanía de que sí existe un Congreso amigo, que sí existe un Congreso en donde quiere hacerle a ustedes, pues, partícipe como la comunidad, como esa alianza que tanto necesitamos, desde el punto de vista privado, desde el punto de vista público. Y bueno, la verdad que agradecerle también al representante Salamanca, porque con él se ha hecho un buen equipo para todo este proceso. Doctor Juan Carlos, gracias por su intervención. Continuamos la jornada, invitamos a la directora ejecutiva Ángela Rodríguez del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista. Buenos días a todas y todos. Es un gusto estar acá. Muy disculpas por la tardanza del inicio, pero no nos ayudaron muchos factores. Finalmente, pues ya estamos acá. Voy a ser muy breve porque claramente los protagonistas acá son quienes nos han honrado con su presencia. Yo, como ya lo mencionaba, soy la directora para Colombia del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, una de las organizaciones que hace parte de la mesa directiva de esta alianza por el Congreso Abierto, y nuestra misionalidad institucional es fortalecer la democracia. En esos términos muy amplios que pueden implicar muchas cosas en la práctica, pero para el caso que nos convoca es importante mencionar que fortalecer la democracia implica, aunque a veces parezca un poco redundante, fortalecer las instituciones democráticas. Y quiero hacer esa claridad porque no es menor a la luz de los últimos eventos y noticias políticas que han estado ocurriendo en la realidad del país. Parece que se ha vuelto costumbre en los últimos años desprestigiar a instituciones como el Congreso o desdeñar a quienes hacen parte de este. Pero muy poca reflexión existe sobre quienes eliminan a quienes ocupan esos cargos. Hay poca autorreflexión ciudadana en este escenario y muchos nos olvidamos de que las instituciones no solamente se construyen en sus integrantes o a partir de sus integrantes, sino también de las prácticas que aquí se desarrollan. Y justamente creo que para responder a la pregunta que nos mencionaban, es allí donde el trabajo de la Alianza por el Congreso Abierto se hace más necesaria y ha encontrado mayor nicho de acción. Promover prácticas mucho más transparentes e innovadoras. Y acá quiero también mencionar que para eso no se necesitan grandes cambios. La aproximación, por ejemplo, de la innovación suele hacerse desde una perspectiva educada, sobre todo tiene que ser vía web y tenemos que tener toda la última tecnología. Y para nosotros desde el Instituto innovar simplemente es hacer las cosas de manera diferente. Y hay una gran reflexión para quienes trabajamos en el fortalecimiento de la democracia y es refundar esa relación que existe entre la política y lo político de los ciudadanos. Es invitar a reformular esa relación entre los electores y entre quienes pueden elegir para reafirmar al final el valor de la representatividad, que es uno de los fundacionales de la democracia y es porque nos sigue moviendo a trabajar por aportar instituciones democráticas como el Congreso de la República. Es importante también mencionar que el apoyo que brindamos desde el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, particularmente en el marco de la Alianza por el Congreso Abierto, no es individual. El trabajo que hemos hecho no ha sido únicamente con quienes han ocupado la presidencia de la Cámara, han implicado también múltiples funcionarios, pero además se hace de nuevo en el marco del principio de la representatividad, que es el eje fundamental de la democracia y que debería manifestarse de mejor manera en una institución como el Congreso.
como ya hemos señalado al señor presidente de Cámara, es una institución acabada. Pero también vale la pena, inacabada, perdón, pero también vale la pena señalar que en democracia no existen instituciones perfectas. No existe en Colombia, no existe en ningún país del mundo una institución modelo de programa porque así funciona la democracia. Y como esto no existe hasta ahora, nuestros esfuerzos seguirán siendo, desde el Instituto, seguir trabajando por promover mejores prácticas, tanto ciudadanas como institucionales, en este tipo de entidades. Finalmente, quisiera señalar que hemos construido lazos de confianza importantes con quienes integran esta institución. No me refiero únicamente a quienes han sido elegidos directamente por la ciudadanía, sino también con funcionarios del Congreso y con integrantes de la tutela. Y esto no es una tarea menor, porque usualmente a los ciudadanos se les olvida que el Congreso no está compuesto únicamente de congresistas, que existen una masa importante de ciudadanos comprometidos con valores democráticos, por la transparencia, la innovación y la participación, que hacen que esta, la llamada Casa de la Democracia, funcione, más allá de sus filiaciones políticas e ideológicas, porque no nos podemos olvidar que mientras las discusiones políticas se llevan en las plenarias, en las comisiones, esto es un paro que sigue dando. Sigue la historia de la democracia del país. Muchísimas gracias por su confianza, muchísimas gracias por el apoyo y el instituto podemos declarar de nuestro compromiso a largo plazo, tanto personal como institucional, para seguir apoyando la democracia. Ángela, muchas gracias. Ahora damos el uso de la palabra al director ejecutivo de la Fundación Corona, Daniel Luis. Muy buenos días para todos. Me gusta estar hoy con ustedes hoy. Agradecerle al Congreso, a las autoridades del Senado de la Cámara, este compromiso por seguir trabajando en esta alianza hacia el Congreso abierto. Cuando hacían referencia a cuáles son los retos, yo creo que el presidente mencionaba un reto y es cómo se está trabajando la confianza hacia la democracia. ¿Qué está pasando la confianza hacia la transparencia? Desafortunadamente, los números y la realidad de confianza muestran que en el país la confianza hacia el Congreso es el 20%. Y si hablamos de la población joven, es menos cerca a un 11%, de acuerdo a las estadísticas que se tienen. Es una alianza como la del Congreso Abierto, realmente busca trabajar de forma articulada con los puestos. Se ha trabajado y se ha co-creado con territorios, trabajando territorios con más de 180 personas, pero creemos que esto es una gran oportunidad en fortalecer la rendición de cuentas de modo estándar que está trabajando con el Congreso Abierto, no sabemos si necesitan los trabajos. Yo creo que y llegar a los ciudadanos en qué se está trabajando desde este nuevo plan de acción va a ser muy importante para que la ciudadanía siga confiando, avanzando su confianza y entender este tipo de innovaciones que se buscan para la participación, para la transparencia y para la innovación. Un segundo tema que creo que es muy importante que hablamos de la participación. Desde la alianza que ha trabajado desde la escuela de gobierno, de democracia abierta, perdón, se ha formado más de a 100 personas, 80 hoteles de 15 partidos, y creemos que es muy importante conseguir esta cantidad de competencias, pero sobre todo herramientas que usted lo mencionaba, que se puedan utilizar. Hoy vamos a lanzar esta gran caja de herramientas que participa y construye. Pero es muy importante que en el Congreso de las ustedes hagamos uso de esta herramienta que va a presentar hoy a lo largo de la jornada. Y frente a la perspectiva de innovación, yo creo que la innovación es fundamental a través del uso de herramientas tecnológicas. Pero yo creo que Colombia ha sido pionero en temas de gobierno abierto, Congreso abierto. He trabajado en el Consejo de Bogotá, con el laboratorio de NOLAD, se está trabajando en las asambleas ciudadanas. Y creo que es muy importante promover esquemas que sean amplios, deliberativos, inclusivos, que permitan replicarse desde el Congreso de cómo acercamos más la confianza de las construcciones de todos. Yo realmente comparto que tenemos que ir trabajando desde la construcción de acciones de la ciudadanía, cuáles son los problemas que desde el Congreso se deben debatir, pero sobre todo entender cuáles son los comportamientos y casos estructurales que deben llevar a cambiar el comportamiento del país. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Finalizada la instalación, damos paso al desayuno institucional que estará acompañado por un espacio de presentación de la Alianza por el Congreso Abierto. Para esto, invito a Paola Yeri, directora del Observatorio Legislativo de la Universidad de Los Ángeles. Muy buenos días para todos y para todas, especialmente al presidente de la Cámara de Representantes,
al delegado permanente del Senado de la República y por supuesto a todas las direcciones de las instituciones que conformamos la Alianza por el Congreso Abierto, al Instituto Holandés de la Democracia Multipartidaria, a la Fundación Corona, al Congreso Visible de la Universidad de los Andes, a las Fundaciones, al Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política, Instituto de Política Abierta, a WINGO, a Oxfam Colombia y a la Universidad de Rosario, en particular el Observatorio Legislativo, el que tengo el honor de dirigir. Queremos también aprovechar este espacio para hablar justamente sobre lo que hemos hecho como alianza. Y tengo la fortuna de presentar este espacio con algunos de nuestros aliados. Hemos podido construir varias contribuciones a lo que podemos llamar el Congreso más abierto y transparente. Para este espacio, mientras ustedes pueden disfrutar el desayuno que hemos preparado, vamos a hacer varios apartes que permiten concretar estas palabras que al inicio hablaban tanto los delegados de la institucionalidad como representantes del Congreso y los representantes de las organizaciones que son parte de la Alianza Congreso Abierto. En este sentido, hoy es un momento muy importante porque vamos a hacer la presentación del logo oficial que nos cobijan a todas las instituciones que hemos sido parte de la Alianza. Posteriormente, haremos un esfuerzo por traer a esta mesa algo de esta historia que hemos venido construyendo como un esfuerzo colectivo para lo que hoy es la Alianza. Posteriormente les presentaré los 3 ejes de trabajo de la Alianza para que podamos mirar cuáles son esos objetivos y cuáles son los principales logros que hemos logrado en este tránsito que hemos hecho por el Congreso. Y posteriormente haremos una reflexión sobre los impactos esperados y los próximos pasos. Para terminar la jornada de hoy, haremos un espacio de apertura donde le daremos la palabra a los representantes de la Cámara que nos están acompañando, a las directivas de las instituciones, a los delegados de las diferentes entidades, para que podamos entre todos construir un diálogo sobre lo que esperamos que sea esta construcción colectiva de un Congreso más abierto, más transparente y con prácticas más innovadoras. Vamos entonces a iniciar esta parte con la presentación de nuestro logo. Para esto le voy a dar la palabra a Alison Acosta. Ella es la secretaria técnica de la Alianza por el Congreso Abierto, quien tiene unas palabras para compartirles este momento. Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial a la Secretaría de Cámara Senado, a las funcionarias que hicieron posible este espacio, a los centros de equipo de UTN y, por supuesto, a las organizaciones aliadas. No sé si podemos pasar para poder hacer el lanzamiento del logo. Bueno, yo diría que para nosotros es muy increíble poder presentar este logo, porque más allá de ser una oportunidad gráfica, representa un hito que demuestra el momento sólido en el que nos encontramos como alianza. Tenemos una alianza sólida, creciente, con una misión de impacto a la ciudadanía muy amplia, y hemos querido que, bueno, el logo, entonces vamos a verlo aquí en el temblor. Me encantaría que pudiésemos visibilizar, ¿verdad? Entonces, sí, perfecto, así es. Para nosotros es muy importante que el logo representara que somos 9 organizaciones, somos una coalición que está enfocada en el fortalecimiento de la cultura política y de la democracia. Si pueden ver, este logo está constituido, refleja como el lenguaje arquitectónico del Congreso. En las columnas podríamos pensarnos que es una representación de la alianza de las organizaciones. En la mitad hemos dejado unas escaleras que
terminan reflejando que toda la apertura legislativa es subir peldaños, es un camino que requiere mucho esfuerzo de todas las partes. Y bueno, eso sería nuestro lanzamiento oficial del logo. Esperamos que de aquí en adelante nos tengan como alianza de estas nuevas organizaciones, puedan reconocer y empezamos a aliarnos mucho más. Gracias, Alison. Es justamente este momento tan importante de ver, después de varios años de trabajo colaborativo entre las diferentes organizaciones y sobre todo con la institucionalidad, que hoy podemos presentar este logo que nos identifica a todas las entidades que hacemos parte. Pero creo que no sería posible arrancar y decirles, miren, este es el logo, sin que recogiéramos un poco de la historia, de cómo nace esta alianza, por qué organizaciones que llevábamos muchos años trabajando en el Congreso decidimos aliarnos para fortalecer este espacio. Le doy la palabra a Nicolás Díaz, del Instituto de Política Abierta, para que nos cuente. Nicolás, compártenos un poco sobre esa experiencia de cómo se construye, ustedes siendo de las instituciones fundadoras oficiales, que nos puedan contar de cómo se construye esta historia y este esfuerzo colectivo. Muchas gracias. Un saludo cordial a la mesa directiva del Congreso. Un saludo muy especial a todos los funcionarios, servidores públicos que hacen parte de estos procesos que a veces no los tenemos tan presentes. Un saludo a todas las organizaciones presentes, a los congresistas que vinieron. Muchas gracias por su asistencia. Quería, bueno, me refiero a esta labor de arqueólogo, por decirlo así, pero todas las instituciones, todos los procesos de construcción institucional, pues tienen una trayectoria, tienen una historia, tienen un proceso detrás. Sin duda esta alianza pues, no se crea desde cero. Yo principalmente quiero agradecer a organizaciones que quizás no están acá en este momento, no hacen parte de la alianza, pero que fueron protagonistas y pioneras en este ejercicio de cómo abrir una institucionalidad pública, en cómo construir un plan de acción de Estado y de gobierno abierto. Yo llego a este proceso en el segundo plan, no llegué en el primero, sino en el segundo, pero ya en el primer plan había unas organizaciones como el EDI, como Somos Más, que por ejemplo hoy en día no existe, que ya venían haciendo este proceso de construir planes de acción con el Congreso. Al principio había un interés de alguna de las dos, o la Cámara de Representantes o en el Senado, y había voluntad política distinta en distintos años, pero realmente los que lograron mantener todo este proceso durante mucho tiempo, y por eso quiero hacer, digamos, un reconocimiento tan fuerte en esta intervención, esas servidores, funcionarias públicas, que durante todos esos años se pusieron la 10 y dijeron esto es súper importante y esta debería ser la agenda del Congreso, y acá deberíamos poner todo nuestro esfuerzo. Muchos contratistas que no están, muchas personas de carrera que en verdad decidieron jugársela por el gobierno abierto, y no es una casualidad que Colombia es de los países que más planes de acción tiene en materia de gobierno abierto dentro del Congreso. Y esto, digamos, se da gracias a estas personas que estuvieron todo el tiempo empujando, todo el tiempo respaldando esto, en momentos incluso donde quizás no había la voluntad política suficiente o el suficiente interés, pero que dijeron, esto es importante, nos necesitamos mantener acá, necesitamos mantener este tipo de estrategias. Uno, para gestionar mejor nuestro conocimiento; dos, para interactuar mejor con la ciudadanía; tres, para ser mucho más cualificados en nuestro ejercicio, ¿no? También nos decían que queremos formarnos en este tipo de estrategias. Entonces, ahí había, digamos, unas apuestas muy fuertes en que el gobierno abierto no simplemente sea cómo abrimos una institucionalidad pública, sino también cómo cambiamos comportamientos, no solo dentro de las instituciones públicas o dentro de la ciudadanía, sino conjuntamente, y ahí había un trabajo colaborativo. Nombro a otras organizaciones que no están acá porque de una u otra forma cuando nos invitan en 2022 a decir
queremos abrir el Congreso, queremos hacer una alianza, pues ya venían muchas organizaciones haciendo este trabajo, quizás de forma aislada, no en una alianza, pero venían haciendo este trabajo. La Fundación Corona lo venimos desde el segundo plan acompañando al Congreso. Nosotros antes nos llamábamos EAMOS, también organización que no existe, pero que en este momento duramos, digamos, acompañando segundo, tercero, cuarto, sexto plan, y por eso se nos hacía tan importante poder generar una articulación, un trabajo colaborativo entre muchas iniciativas que estábamos haciendo cosas distintas, que estábamos trabajando ya con el Congreso, resaltar evidentemente la labor de décadas del Congreso Visible, sistematizando procesos legislativos. Yo creo que puede ser la base de datos más robusta que hay actualmente sobre procesos legislativos en el mundo. Y eso, digamos, a veces no lo reconocemos, y por eso es tan importante poder tener estos insumos para poder trabajar, para poder fortalecer el gobierno. Abrir los datos, digamos, no es un tema que los estemos abriendo hoy, el Congreso Visible lleva décadas haciéndolo. Entonces, lo que queríamos con esto era precisamente fortalecer, complementar, apoyar mucho más el trabajo que durante décadas las organizaciones vienen haciendo. Somos mucho más fuertes si vamos juntos que si vamos separados. Tenemos más impacto cuando las organizaciones trabajan colaborativamente. Esto, digamos, es una consigna del gobierno abierto, que haya más colaboración, y a veces entre las organizaciones de la sociedad civil no somos lo suficientemente colaborativos, no reconocemos tanto lo que hacen los otros. Y por eso quería, digamos, más allá de reconocer también lo que ha hecho esta alianza, reconocer a muchas organizaciones que han trabajado durante décadas en el Congreso, a reconocer a todos esos funcionarios y servidoras públicas que en verdad han estado ahí siempre prestos y prestas a defender esta agenda de gobierno y de Estado abierto, que es tan importante, y que pensamos que ahí hay una base muy fuerte para seguir construyendo, para que estos procesos sean sostenibles. Lamentablemente, bueno, es parte del ejercicio democrático, las mesas directivas cambian, rotan, y son vibrantes en ese ejercicio. Nosotros también, dentro de la sociedad civil, tenemos que hacer ese mismo ejemplo de mantener mesas de gobierno abierto que sean vibrantes, que roten, que no sean siempre las mismas organizaciones durante 10, 20 años sosteniendo el mismo proceso, sino que hay muchas organizaciones que llevan trabajando activamente por el Estado y por el gobierno abierto, que también merecen ser parte de esa mesa de gobierno abierto. Que necesitamos que ese espacio sea vibrante y que mantenga precisamente la agenda de gobierno abierto a través del tiempo. Porque, como bien lo dijo Ángela al principio de su intervención, las instituciones están en jaque, hay ciertas instituciones que están siendo atacadas, y la sociedad civil tiene que defender las reglas institucionales, las reglas democráticas, y lo que se ha logrado institucionalmente en esta trayectoria institucional. Muchas gracias. Gracias, Nicolás Villegas, por esta intervención. Voy a dar la palabra a Ricardo Jaramillo para que deriva a la ciudadanía, para que nos cuente para qué creamos esta alianza, por qué nos unimos estos actores que venimos trabajando para fortalecer el Congreso, que justamente buscaba fortalecer y articular algunas iniciativas que estaban dispares. Ricardo, cuéntanos para qué surge esta alianza. Bueno, primeramente buenos días para todas, para todos. Una gracias a la directiva por estar acá y a las personas que nos acompañan, están certificadas. Con los antecedentes que ya mencionaron Nicolás, también un poco en el marco de la reflexión que planteaban en el año 2022, por distintas circunstancias nos venimos agrupando a partir de distintas organizaciones y actores con una apuesta en común, y era poner en práctica en el marco del Congreso de la República una agenda que nos une entre nuestras diferencias y matices, que es la agenda sobre el Estado abierto. Esa es una apuesta que las organizaciones que forman parte de esta alianza compartimos, y encontramos con buena fortuna primero una disposición política en este momento de la presidencia de la Cámara, pero además un conjunto de funcionarios y colaboradores al interior del Congreso de la República que tenían reflexiones, intereses y preocupaciones similares a las que compartimos nosotros.
¿Por qué actuamos en conjunto? Porque las organizaciones que hacemos parte de esta alianza nos dimos cuenta que, aparte de las y de las posibilidades que nos permite la colaboración, como lo señalaba Nicolás hace un momento, veíamos que la importancia de contribuir a una profundización, a una apertura democrática en el Congreso de la República pasaba por poner en juego, compartir, disputar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestros saberes, nuestras técnicas en relación con apuestas específicas en materia de transparencia, en materia de participación y en materia de formación. Esa agenda conjunta que hemos venido trabajando, pues ahí tienen una línea de tiempo que también está como disponible para que la consulten con calma. Esa agenda conjunta, pues es la que nos ha permitido mantenernos a lo largo de estos años en una apuesta que, pues afortunadamente hoy a la luz del tiempo transcurrido nos permite dar también unos resultados importantes que para compartirles en esta. Gracias, Ricardo. Con la intervención de Nicolás y de Ricardo queda claro que nuestro propósito es fortalecer esa cultura política, la democracia y particularmente desde el Congreso de la República como la institucionalidad que como organizaciones apoyamos y estudiamos. Hemos hecho diferentes procesos formativos. Hemos implementado metodologías de participación ciudadana y estrategias de transparencia que mejoran esa interlocución entre la ciudadanía y el Congreso de la República. Para eso, como lo mencionaba Ricardo, nos hemos organizado en 3 ejes de trabajo: uno de formación, uno de participación y uno de transparencia. Voy a darle la palabra a algunas de las entidades que participan en estos ejes para que aportemos o discutamos sobre cuáles han sido esos objetivos que tienen sus ejes de trabajo y qué aportes significativos creen ustedes que se han aportado desde el eje de transparencia, desde el eje de formación y desde el eje de participación. Voy a darle la palabra a Juana Costa del MIN para que nos presente el eje de transparencia. Gracias. Pues, hola, buenos días a todas y todos. Nuevamente agradecer la presencia de las presidencias de Cámara y de Senado, de los funcionarios y funcionarias que nos acompañan el día de hoy, los representantes y senadores y senadoras que también han aceptado esta invitación a este desayuno. Brevemente recojo un poco de lo que han dicho mis colegas. Creo que desde el eje de transparencia específicamente fue como el inicio un poco de su trabajo colaborativo que empezamos a hacer con el Congreso, empezando en el 7º plan de Congreso. Estos planes de acción pues, siempre han tenido el interés de incluir en su formulación y su ejecución pilares de gobierno abierto que nos permitan un diálogo con la ciudadanía mucho más abierto, que fomenta y promueva espacios de participación ciudadana que contribuyan a, ojalá, y lo hemos logrado, a la construcción de iniciativas legislativas con un alto grado de participación ciudadana, una legislativa colaborativa y que hoy en día ha podido ver ya algunos de sus resultados. En este eje, además, pues, seguimos el trabajo durante los últimos 2 años, apostándole también a la construcción del 8º y del 9º plan. En este momento el 9º plan creo que ha sido un reflejo de los 3 años en los que hemos trabajado conjuntamente y en los cuales apoyamos y aportamos muchísimo en una construcción ciudadana muy abierta, yendo a territorio, como los mencionaban desde la Cámara de Representantes, lo importante que es llevar el ejercicio legislativo y participativo a las ciudades y a las regiones de Colombia. Es un reto que todavía debe mirarse con lupa y que creo que para eso estamos las organizaciones de la sociedad civil. Para nosotros ha sido igualmente un resultado muy interesante. Creo que ha sido de los pocos también como momentos en los cuales hemos funcionado también como alianza en acción, cuando hemos podido reunir, cuando hemos podido ir al territorio, cuando hemos logrado recoger insumos de ciudadanía que retroalimenten las propuestas del Congreso. Y ha sido un trabajo muy bonito en cuanto a que también hemos recibido
la apertura de las oficinas, de las direcciones, de las mesas directivas, de aceptar y de revisar con lupa cuáles son las propuestas ciudadanas y qué tanto se van a adoptar en los planes de acción. Creo que eso ha sido en los últimos 2 o 3 años nuestro esfuerzo. En este momento estamos dando un giro de 180 para revisar cuáles son esas nuevas apuestas en cuanto a tecnología, en cuanto a innovación que queremos aportarle y brindarle también al Congreso. En este momento pues ya estamos adelantando trabajos para generar unas herramientas específicas de tecnología que permitan un diálogo mucho más horizontal entre ciudadanía, Congreso y sociedad civil. Y bueno, les estaremos contando pronto sobre esos resultados que en este momento estamos haciendo, pero contarles que ha sido sobre todo pues, un trabajo muy guiado por esos pilares de gobierno que ya lo mencionaban antes mis colegas y pues en el spam. Muchas gracias. Gracias, Juan, por esa presentación de ley de transparencia que consiste justamente en garantizar el acceso a información que sea clara y útil para esa labor legislativa, ayudar a la institucionalidad a fortalecer estos planes de acción que por ley deben hacer que los ciudadanos podemos apoyar a que se lleven a cabo y sobre todo que se pueda fortalecer desde la transparencia, la confianza ciudadana hacia el Congreso. Ricardo Jaramillo, de Viva la Ciudadanía, nos va a compartir cuáles son esos objetivos que tiene la ley de información y cuáles han sido los principales resultados que hemos tenido en este eje. Bueno, entonces, si la apuesta general, si el marco en el que nos situamos es contribuir desde esta alianza a la democratización del Congreso de la República, y entendemos que eso se puede hacer a través de distintas herramientas de innovación, el lugar de la formación y el fortalecimiento de capacidades de las personas que trabajan en el Congreso es central. El objetivo principal, digamos, el que tenemos escrito, lo ven ahí, es fortalecer competencias de funcionarios y funcionarias del Congreso, que también de colaboradores y colaboradoras, para mejorar su labor legislativa, fomentar procesos más transparentes e incluyentes y contribuir a una mayor legitimidad institucional. Pero ¿cuál es la teoría de cambio que tenemos de crear? ¿Cómo contribuimos a que una institución como el Congreso genere más confianza? ¿Cómo contribuimos a que una institución como el Congreso, que lleva a cabo una labor fundamental para la democracia, genere confianza a través del resultado precisamente de los procesos que tienen que llevar a cabo? Esa apuesta en el eje de formación tiene, digamos, ya lo decimos en transparencia como componentes, en participación ya veremos otros, pero el eje de formación se sustenta a partir de 4 líneas de trabajo conjunto. Primero, nos parece fundamental que las personas que trabajan en el Congreso de la República tengan, digamos, información suficiente y una comprensión profunda acerca de la importancia de su labor de cumplimiento y la suscripción de acuerdos en el marco del plan legislativo y cuál es el impacto que esos acuerdos tienen al final sobre la reputación y la confianza del Congreso, ¿no? La palabra importa, los acuerdos importan, hacer las cosas como decimos que las van a hacer, comunicar lo que vamos haciendo es sumamente relevante y en esa medida pues ha sido uno de los principales líneas de trabajo de esta escuela. Pero no solamente es mostrar, digamos, una forma de hacer, sino efectivamente actuar de manera funcional. Por eso, un segundo componente de la línea de trabajo de formación tiene que ver con las capacidades y las posibilidades de la técnica legislativa. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Qué es lo que manda la norma? ¿Cuál es la forma de hacer las cosas? ¿No? Que no sea por temas de procedimiento, porque el resultado de esta construcción normativa que se desarrolla desde el Congreso tenga, digamos, problemas. Eso tiene un componente de técnica jurídica y de formación legislativa pues, que tiene que ver con cómo se tramite las normas del Congreso. Y en tercer lugar, relacionado con esto, pues no es solamente hacer las normas por hacerlas, yo decía señor presidente de la Cámara de Representantes, pues por un lado leyes útiles, pero también una perspectiva que permite incorporar lo colectivo, lo participativo, lo abierto en la construcción legislativa. Y ahí hemos tenido la fortuna de encontrar en el marco del Congreso de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y de distintas personas que trabajan acá, un interés muy importante en ayudar a identificar cuáles son los momentos y los espacios en el marco de los cuales se puede propiciar la participación ciudadana y la colaboración en la construcción de las normas. Ese ha sido otro tema de la Escuela de Democracia Abierta. ¿Cómo se puede participar de manera efectiva, de manera real, en la construcción, digamos, en todo el trámite legislativo?
Y pues como cuarta generación, estas dimensiones, estas intenciones de formación se completan en un dispositivo, en una herramienta que ya ha tenido varias cohortes, como lo decía Daniel, pues hemos tenido la oportunidad de formar a más de 100 personas, de 80 UTLs, de 15 partidos diferentes, y eso también queremos resaltarlo pues, como un ejercicio, digamos, integral diverso partidario de nuestra escuela, con un proceso formativo que cuenta con módulos especializados que se van construyendo. Y ahí creo que es muy importante como resaltar el trabajo que han realizado durante todos estos años Congreso Visible, el Observatorio Legislativo de la Universidad del Rosario, Oxfam, el Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres, a la par de otras organizaciones que estamos en la alianza, la Fundación Corona, pero que han estado muy atentas en esta línea a construir módulos, buscar personas expertas, generar módulos que sean pertinentes y que, digamos, tengan pues, pertinencia para la que se realiza. ¿Cuáles han sido los impactos? Lo que esperamos, pero afortunadamente estas líneas de trabajo nos ha permitido como entender el de formación y también nosotros en una perspectiva de cambio que nos permite mostrar primero que efectivamente quienes han pasado por la escuela muestran, nos han mostrado un avance significativo de sensibilidad con respecto a la importancia de la descripción de acuerdos para el cumplimiento de los acuerdos para la confianza en el Congreso que instituye. Hay un proceso relevante en la evaluación precisamente de las escuelas donde no se debe. Lo segundo, pues por supuesto quienes pasan por el proceso de formación han mostrado mejores capacidades, mejores probabilidades para un trámite legislativo. Lo tercero, que es tal vez lo que pues, por lo menos a nosotros más nos alegra y nos digamos, motiva a continuar con esta apuesta, es que efectivamente se va abriendo, como lo decía el señor presidente de la Cámara, el doctor de la Cruz también en su intervención, como lo venimos resaltando, que la participación en el trámite legislativo ya no es algo excepcional. Es una apuesta casi obligatoria, una dimensión casi permanente. Sabemos que todavía no se alcanza la escala que quisiéramos, pero que se va volviendo cada vez más una rutina y una sección que sea necesaria la participación y la colaboración en el mundo de la educación. Y por último, como resultado, pues tenemos la oportunidad de poder compartir las cohortes que se han, digamos, grabado de la escuela, los módulos que se han construido, las reuniones de las escuelas. Entonces, bueno, eso con respecto a la ley de formación. Gracias, Ricardo. Frente al eje de participación, como lo decía Ricardo, todos nuestros ejes van en sintonía y creo que el eje de participación, el cual coordinamos desde el Observatorio Legislativo de la Universidad del Rosario, busca promover espacios que sean efectivos, que sean incidentes, que sean multinivel, para que la participación ciudadana no sea un accesorio, sino se vuelva, como lo busca la democracia, que sea el centro de la discusión y de lo que edifica nuestra institucionalidad. En este sentido, varias de las organizaciones llevábamos muchos años trabajando en metodologías para hacer participación ciudadana en el proceso de formación de leyes o ya directamente en la discusión de estos temas. Cuando empezamos a pensar cuál sería esa apuesta que podíamos hacer como eje de participación, nos dimos cuenta que lo que mejor le podíamos ofrecer al Congreso era lo que sabíamos hacer, que es diseñar metodologías que sean innovadoras y que estas metodologías sean de fácil acceso para las congresistas y por supuesto para los funcionarios. De estas metodologías, entonces ya tenemos varias cosas que veníamos haciendo, como lo decía Nicolás, acompañando los diferentes planes de acción que debe hacer el Congreso, pero también las instituciones veníamos acompañando audiencias públicas, acompañábamos espacios de discusión con expertos, se acompañaban espacios de innovación y lo que decidimos fue crear una caja de herramientas que permitiera poner en sinergia estas metodologías para que de una manera sencilla pudieran las metodologías a través de las organizaciones hablar con los y las congresistas. Para esto creamos esta caja de herramientas que se llama Participa y Construye, que ya lleva un tiempo al aire, pero hoy es la presentación oficial de esta herramienta que permite que los congresistas, como los funcionarios y funcionarias,
pues puedan acceder a metodologías que ya están probadas, que llevamos años desde las instituciones trabajándolas para ponerlas al servicio de su quehacer legislativo. En ese sentido, en nuestra página Participa y Construye tenemos estas metodologías que nos permiten identificar según el nivel de participación que cada uno de los procesos requiere. Y para eso creamos una escalera que llamamos escalera de involucramiento, en el que se evidencian diferentes niveles de participación de la ciudadanía, donde queremos informar, consultar, involucrar, colaborar y empoderar. Y cómo en cada uno de estos niveles, según la necesidad que tenga el congresista, pues puede vincular a la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, si una UTL o su congresista tiene la intención de hacer un proceso de participación, pero tal vez a veces suena complejo llevar a cabo el paso a paso, para eso estamos las organizaciones de acá, pudiéndoles acompañar desde la experticia que llevamos construyendo desde hace años atrás, para que su proceso sea más sencillo y así podamos cumplir con un congreso más participativo. Hemos, además de tener a la disposición de estas metodologías que cada uno de ustedes las puede revisar, tenemos audiencias públicas plus, que es justamente para ayudar metodológicamente a la realización de estas audiencias, tenemos mesas de trabajos con expertos, tenemos una herramienta de participando que permite que la ciudadanía se vincule desde antes de la formulación del proyecto de ley. Tenemos validación ciudadana, que ha sido una de las metodologías que hemos utilizado en la alianza para poder construir estos planes de acción de Congreso abierto y transparente. Tenemos espacios de diálogo y de participación. Entonces, en cada una de estas metodologías ustedes van a encontrar como el paso a paso de cómo materializar la participación. Y si no saben hasta qué nivel quieren que la ciudadanía se involucre, bien sea en la elaboración o ya en la discusión del proyecto de ley, hemos diseñado un test o unas preguntas que les ayudan a ustedes como congresistas y a sus equipos a llevar a escoger la metodología. Entonces, para esto tenemos este test que se llama Descubre la metodología, que permite justamente dar desde lo técnico un apoyo para que la unidad de trabajo legislativo identifique qué nivel de involucramiento quiere de la ciudadanía en ese proceso legislativo que está construyendo o que se está discutiendo. Y a partir de esto, de unas preguntas, permite que la UTL identifique cuál es la metodología que desde la alianza le sugerimos que implemente en un proceso de participación. Entonces, después de contestar las diferentes preguntas, le arroja la página unas metodologías y unos datos de contacto de las organizaciones que les ayudamos a implementar la metodología. Y creo que esto es un aporte muy importante porque nos permite dar a conocer lo que ya venimos haciendo en el Congreso, pero adicionalmente que las unidades o los congresistas que no sabían qué hacíamos las diferentes organizaciones puedan dialogar con nosotras y podamos ayudarles a la implementación de espacios participativos. Con esta caja, entonces, uno va escogiendo cada uno de los actores. Las preguntas son muy sencillas y los van guiando para escoger cuál es la metodología que para su proceso es la más indicada. Y tenemos una parte donde vamos a evidenciar los casos de éxito, que es la experiencia que tenemos las entidades que somos parte de la alianza acompañando los procesos de participación.
Entonces, acá, y justamente les vamos a dar ahorita la palabra a tanto a los funcionarios y funcionarias que nos acompañan como a sus unidades de trabajo legislativo para que nos compartan un poco esa experiencia que han tenido en estos casos de éxito de lo que hemos venido haciendo, implementando estas metodologías. Hemos implementado metodologías alrededor de diferentes temáticas, por ejemplo, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, en el proyecto de ley estatutaria de protesta social, hemos implementado metodologías para el acompañamiento de diferentes espacios que permiten la construcción pues, de estos planes de acción. Entonces, con esta parte queremos evidenciar o entregar formalmente al Congreso esta herramienta que permite ser un espacio en el que se consolida el trabajo colaborativo que queremos seguir realizando desde las entidades con el Congreso de la República. Entonces, esta es nuestra página, se llama Participa y Construye. Pueden ingresar a ella pues digitando directamente el nombre o a través del QR que encontrarán en el folletico que les entregamos en cada uno de sus puestos. Y la invitación es clara, si todas las personas que estamos acá tenemos el propósito de hacer un Congreso más abierto, más transparente, necesitamos que la participación sea efectiva y sabemos que a veces la participación es compleja. Entonces, apóyense en las entidades que estamos acá para ayudar con nuestras metodologías en ese proceso de participación ciudadana y poder acercar a la ciudadanía al Congreso. Con esto, entonces, cerramos esta parte formal de presentación de la alianza, agradeciéndoles por el espacio y viene tal vez lo más interesante de esta mañana, que es escucharles a ustedes. Para eso, Valentina Gaitán, del Instituto Política Abierta, va a moderar un espacio en el que permite que interactuemos sobre esos retos y apuestas que tenemos como organizaciones y las inquietudes que ustedes tienen como Congreso para poder llevar a cabo todos los propósitos que presentamos, tanto en nuestros ejes como el propósito general que tenemos como alianza. Gracias, Pau. Yo voy a moverme un poquito más por la sala. Mucho gusto, mi nombre es Valentina Gaitán, soy la representativa del Instituto Política Abierta, pero vengo específicamente de representación de la Alianza. Nos interesa mucho que más allá de ser un espacio como de socializarles formalmente lo que la Alianza tiene, lo que la Alianza, digamos, oferta aquí dentro de la institución, en términos de fortalecimiento, de formación, participación, transparencia, es hacer un diálogo un poquito más abierto, que nos cuenten ustedes a través de pronto de dos preguntas orientadoras que vamos a ir revisando la dinámica, de que sea algo un poco más conversado, porque ya las organizaciones tuvimos un rol importante de exposiciones y sensaciones, queremos escucharles a todas y todos. Entonces, la primera pregunta es, bueno, teniendo en cuenta estos ejes, no digamos que esta oferta, tanto en la Escuela de Democracia Abierta, la asistencia técnica en términos de transparencia, rendición de cuentas, ejercicios y metodologías para el involucramiento de la participación ciudadana dentro del trámite legislativo, ¿cómo podemos garantizar que este trabajo que hay colaborativo entre el Congreso, sus funcionarios y funcionarias, congresistas, unidades de trabajo legislativo, colaboradores y demás, junto con las organizaciones de la Alianza, pueda, digamos, que mantenerse de manera sustentable y sostenible en el tiempo? Como bien lo dijimos en un principio, hemos tenido, digamos, la oportunidad de trabajar con funcionarios y funcionarios que nos ayudan, digamos, a dar este sostenimiento, pero también entendemos que el Congreso es una institución rotativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo creen que podemos garantizar? Creo que nosotros también llevamos aprendizajes. No sé a quién le gustaría empezar. Claro. Gracias, Valentina. Un saludo muy especial para todos y todas. Muchas gracias a la Alianza por la iniciativa, por esta página que, digamos, yo en particular no conocía y seguramente la vamos a encontrar
muy útil. Yo soy Carolina Giraldo Otero, soy representante a la Cámara por Risaralda por el partido Alianza Verde. Y a medida que ustedes iban hablando, iba tomando algunos apuntes como para hablar un poco aquí de cómo lo vivimos en el día a día, como sí, de la vida real, porque efectivamente nos interesa a muchos representantes que el Congreso tenga más mecanismos de Congreso abierto. Porque si no, el Congreso va a seguir siendo un Congreso cerrado, donde efectivamente sí hay parte de la sociedad civil que tiene acceso, pero no todo. Donde efectivamente hay unos grupos de interés que tienen acceso, pero no todos. Y entonces, en ese sentido, tener el Congreso abierto nos dignifica y nos democratiza los debates y los resultados. Algunos ejemplos. Yo tengo un proyecto de ley para la regulación del lobby. Voy a hablar como de ejemplos en proyectos de ley, ¿sí? Para decir con ejemplos. Tengo un proyecto de ley para la regulación del tabaco y los vapeadores, impuestos para los vapeadores. Y tuvimos hace un par de semanas una mesa técnica, espacio de participación, donde solamente participaron de la industria del tabaco y del vapeo. En una mesa técnica de definición de los impuestos para ellos mismos. Efectivamente, pues acá vemos un conflicto de interés. Además, aunque el lobby no está regulado en Colombia, sí tiene Colombia el convenio marco para la regulación para los temas de tabaco, en donde está prohibido que los congresistas nos sentemos con la industria tabacalera para hablar de legislación de sus temas. Y sin embargo, vemos que eso pasa en el Congreso de Colombia. Y vamos a tener otra mesa técnica donde pues supuestamente iba a ser el balance, pero ahora revisando un poco las inscripciones, ahora tenemos serias dudas. Entonces, ¿cómo generar, por ejemplo, balance en la participación ciudadana para que no se quede, digamos, por ejemplo, en este caso la industria tabacalera, que ni siquiera debería estar pisando el Congreso por ese convenio marco del cual ya hace parte Colombia? ¿Cómo hacer eso? Sin que nos digan tampoco, es que ellos también tienen derecho a participar. Segundo punto, audiencias públicas. Siempre yo trabajo mucho con participación ciudadana, entonces hacemos muchas audiencias públicas en el marco de los proyectos de ley. Tuvimos en el marco del proyecto de ley para la prevención y la sanción de las terapias de conversión, una audiencia pública en el mes de junio del año pasado, 6 horas, con comentarios abiertamente discriminatorios. Se inscribieron y hablaron unas 60 personas, y de esas más o menos la mitad pudieron haber tenido comentarios abiertamente discriminatorios. ¿Cómo hacer para garantizar la libertad de expresión, que la gente se inscriba y pueda participar sin generar espacios discriminatorios y sin que nos digan se está censurando? Creo que ese es otro reto de la vida real. Para el proyecto de ley del toreo, como ustedes saben, las barras fueron muy potentes, intensas. Yo era la presidenta de la Comisión de la Mujer. Tuvimos un caso de una chica a la que le hicieron un tocamiento, chica de las barras. Entonces, ¿qué pasa? El protocolo del Congreso, que ahora se está revisando, no tiene en cuenta visitantes. Solamente funcionaba para hacer cursos. Entonces, ahí, por ejemplo, también pues, ya lo estamos revisando, estamos sugiriendo que también tengan en cuenta visitantes. Yo igual hice el acompañamiento a la chica y demás, hicimos las denuncias del caso, pero retos para visitantes. ¿Sí? Esto es de la gente que llega al Congreso, de la participación in situ, de cómo se hace presencial. He visto que, por ejemplo, creo que en el Congreso de Brasil, en la página del Congreso también se pueden hacer comentarios a los proyectos de ley. Me encantaría que algo como eso pudiera ser acá, porque a veces uno tiene relación con unas organizaciones o ciudadanía, pero no con todo el mundo, es imposible. Y entonces sí sería muy importante poder hacer comentarios a proyectos de ley. Creo que eso ampliaría mucho también
los mecanismos de participación ciudadana. Habría que hacer unas indicaciones como de técnica legislativa, guardar unidad de materia y demás. Es un reto, pero creo que valdría la pena hacer cosas como esto. En participación ciudadana, yo he traído poblaciones históricamente subrepresentadas al Congreso. Población LGBT es una de ellas, pero también población indígena, con mujeres indígenas de la comunidad negra. Estamos trabajando un proyecto de ley para la erradicación de la mutilación genital femenina. Y por primera vez ellas vinieron al Congreso, en la plenaria de la mujer, le pidieron al Congreso hacerse cargo de legislar para ayudarlas a erradicar esta práctica. Ese proyecto de ley lo hicimos de la mano de las mujeres en fe, con la participación de las mujeres en fe, en un proceso, digamos, primero de escucha y después en donde nos decían de las organizaciones indígenas como cuáles eran las delegadas, con quién hablar, y ellas participaron en la redacción y la verificación y han estado todo el tiempo en el proyecto de ley. ¿Qué me gustaría a mí? Por ejemplo, que esto pudiera ser traducido a su lengua. Ahora, en lengua embera es difícil la escritura, casi bueno, pues la escribir. Existen 5 variaciones dialectales, pero sería muy interesante porque es un proyecto de ley para ellos y para ellas poderlo hacer en su lengua. Creo que es un proceso que estamos haciendo participativo, esa sería la manera que me gustaría poder llegar hasta allá. Y ayer nada más estábamos aprobando en la plenaria de la Cámara la Comisión Accidental para la Niñez. Muy interesante, pero creo que esta Comisión Accidental también tiene un reto de lenguaje sencillo que sería muy importante trabajar, si se quiere trabajar más de la mano con menores de edad, pues el asunto del lenguaje sencillo sería absolutamente fundamental. Esto para hablar un poco como de los retos que vivimos en el día a día. Yo fui ponente del Acuerdo de Escazú y creo que ese es un ejemplo también exitoso de cómo trabajamos con la Alianza por Escazú, que nos ayudaron mucho como en todas las tareas desde lo técnico para poder sacar adelante un acuerdo que ya había estado en el Congreso anterior, no se había podido pasar y en este Congreso sí lo lograron. Entonces, casos de éxito, pero también estos retos y desafíos de la participación. Muchísimas gracias por su intervención. Yo creo que aquí hay 2 puntos claves, sobre todo nosotros y nosotras como alianza conocemos la inmediatez del Congreso y de las necesidades que muchas veces salen de una semana para la siguiente o de un día para otro. A veces intentamos acoplarnos a esa inmediatez de necesidades que tiene el Congreso, a veces también no lo logramos, pero intentamos acompañar esos procesos. Y creo que lo que nos decía la representante nos deja a nosotros como, ok, sobre estos retos, ¿qué podemos desde la alianza aportar? ¿Cómo podemos asistir también técnicamente o a través de diferentes experticias, como por ejemplo el tema del lenguaje claro o el lenguaje como de pronto acompañar esa comisión accidental? O, bueno, digamos, como diferentes retos. Creo que hay uno en especial que lo hacemos constantemente desde la Alianza, sobre todo en los escenarios de participación ciudadana y de las metodologías que proponemos para una fase de trámite legislativo, y es ser mediadores un poco y ser facilitadores entre diferentes actores de todo el espectro político, pero también de todos los ciudadanos de Madrid. Y creo que, digamos, ese rol de facilitación, de mediación, aunque los protagonistas, por supuesto, son las personas que participan en el espacio y también los que lo convocan y las que lo convocan, sí, digamos, cumplir un rol de asistencia importante a generar dos estrategias en donde se pueda tener esa participación sin censura, pero también a través del respeto, de la creación de diálogo, de la creación de consensos y sobre todo, pues también desde ese principio de democracia abierta que es el que promulgamos de la Alianza. Bueno, en este sentido, ¿a quién más le gustaría participar en torno a cómo garantizar ese sostenimiento? Que aquí ya vemos de pronto algunas vías de sostenimiento específicas, pero nos parecería importante también revisar ustedes cómo creen que puede ser ese sostenimiento, esa sustentabilidad de la alianza dentro de la institución.
O sea, que me gustaría participar, también por supuesto de directivas de la alianza. Bueno. Buenos días para todos, soy Mónica Carranza Vanegas, coordinadora de atención ciudadana del Congreso. En este ejercicio que venimos trabajando con la alianza y que de hecho iniciamos antes de que existiera la alianza, nuestro gran colaborador en los primeros pasos que dimos en el tema de los planes, hemos logrado con ellos hacer ejercicios muy interesantes. Hablando de participación ciudadana, que es el tema que nos compete a nosotros, el participación ciudadana, tuvimos el apoyo. ¿De dónde sale esto? De las necesidades que tenemos nosotros al recibir los derechos de protección. Coordinamos el tema de derechos de protección a nivel Congreso y encontramos que no hay información completa y permanente de los principios de participación ciudadana que se adelantan al interior del Congreso y que son muchos, que adelantan las comisiones, que adelantan los congresistas y que adelantan las dependencias. Entonces, encontrando ese vacío, nos apoyamos en la alianza y con el Instituto y Viva la Ciudadanía desarrollamos una propuesta de una plataforma para que se registre todas las acciones de participación, las actividades de participación ciudadana que se desarrollen al interior del Congreso y que queden establecidas con varios principios. Primero, que se haga desde el inicio, o sea, desde el momento en que se concibe la idea hasta las memorias cuando hay memorias del evento. Segundo, que les sirva de mecanismo a los ciudadanos para que se enteren de las actividades de participación ciudadana que se adelantan en el Congreso. Tercero, que les sirva a los congresistas para mostrar sus ejercicios de participación ciudadana. Cuarto, que nos sirvan a nosotros para tener los derechos de petición e informar qué actividades de participación ciudadana se están desarrollando. Y quinto, que nos quede en la memoria institucional. Porque los ejercicios de participación ciudadana, ya sea institucionales o organizaciones públicas, son los proyectos o los que hacen los congresistas en el marco de su gestión, no solo legislativa, sino política, queden en la memoria institucional. Este es un hecho que no ocurre en este momento. Uno va a buscar un evento que va a ser 6 meses, un año, y no tiene ni idea dónde pueda estar la memoria de este evento. Diseñamos esta plataforma, estamos en el proceso de la posibilidad de desarrollarla. En este momento, también en este plan, estamos desarrollando otro ejercicio que permita que las unidades de trabajo legislativo y las comisiones cuenten con información completa sobre quiénes pueden participar en un evento de participación. Esa es otra información que también tenemos regada al interior del Congreso. La idea es que tengamos un sistema que le permita a quienes vayan a hacer ejercicios de participación contar con información sobre bases de datos. Si yo voy a hacer una audiencia pública sobre transporte terrestre, que yo encuentre al interior de la corporación una buena base de transporte terrestre que me permita a mí hacer unas invitaciones dirigidas no solamente a la ciudadanía, no solamente a los que siempre se inscriben, sino a los actores que considera uno deben estar presentes en esta actividad. ¿Qué pretendo yo para el próximo plan? Que trabajemos más los temas, inclusión y accesibilidad. En eso tenemos un gran paso de la y tenemos muchos problemas porque ya a través de derechos de petición nos están haciendo peticiones bastante complejas. Entonces, la semana pasada nos llegó nos están pidiendo en lengua de señas colombiana todas las sesiones de las comisiones constitucionales. En la plenaria se hace, pero en las comisiones constitucionales. ¿Qué podemos contestar ahí? Con el agravante de que si nos meten las tutelas, el juez puede decir, le damos 8 días para que nos contesten, y ahí nos queda el tema. Entonces, para mí, este es un tema, además de seguir fortaleciendo los temas de participación ciudadana, congreso en regiones, un requerimiento que tenemos de Parlamentas, de las clases que nos hacen acá, o Congreso Visible, o Grupo Corona, que son los que generalmente nos evalúan en el tema del plan, del cumplimiento de las actividades.
tenemos ese otro vacío, Congreso en regiones. Sería otro tema que me gustaría que desarrolláramos en el próximo caso. Gracias, Mónica. Yo iba a hacer un comentario chiquitico antes de darle la palabra al representante Eduardo también, y es un poco nuestra intención también como alianza, no solamente ese fortalecimiento y la asistencia a las congresistas dentro de su trabajo legislativo, y dentro de, digamos, que la necesidad de la institución de la participación ciudadana, de la innovación pública, sino que va muy dirigido también a fortalecer la institución, y eso implica identificar necesidades, identificar cuáles son, digamos, esas herramientas en las que nosotros podemos aportar, nosotros podemos aportar, y pues eso implica un trabajo colaborativo con funcionarios y funcionarias y los colaboradores de la institución, que digamos que termina por articular todo, digamos, todo el trabajo que es nuestra intención hacer, y es articular el trabajo que tienen las congresistas, que son electos por la ciudadanía, con los funcionarios y funcionarias, que muchas veces se ve desarticulado dentro de la institución, e intentar, digamos, generar caminos de articulación, de comunicación, y también, digamos, herramientas que muchas no conocen, que por ejemplo puedan tener la oficina de participación ciudadana, o que puedan tener otras dependencias, tanto de Cámara o de Senado. Y bueno, en ese sentido, digamos, nos quería hacer esta aclaración aquí. Buenos días a todas y todos, muchísimas gracias a la organización de la Alianza por la Educación. Digamos que yo tengo como varias lecturas, y yo lo primero que considero es que es muy difícil trabajar desde la perspectiva de participación y de trabajo colaborativo con la sociedad civil desde la postura de la objetividad. Es decir, esto es, claro, seguramente a los funcionarios y funcionarias del Congreso de la República, del Senado, de la Cámara, les toca hacer un ejercicio desde esa perspectiva, pero a quienes representamos claras posturas políticas, claras intencionalidades políticas, pues ni siquiera se nos puede exigir, no se nos debería exigir objetividad, porque pues uno se elige aquí con unas banderas, con unas apuestas, con unas luchas que viene a posicionar, y es desde esa perspectiva desde la cual debe trabajar, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la discusión entonces en ese sentido? Y es que en últimas esa no objetividad, si se quiere, pues nos exige desde las posturas que defendemos, pues elegir con quienes dialogamos a la hora de construir participativamente las apuestas. Voy a poner un ejemplo que se mencionó acá con el tema de la secretaría de protesta social. Yo no voy a convocar a la protesta social a los funcionarios de la Fiscalía del fiscal Barbosa, que persiguió judicialmente a las personas en el contexto de la protesta social y el estallido social. No lo voy a invitar porque mi postura es defender el derecho a la protesta social, y no voy a invitar a construir el mecanismo de garantías para los derechos a las personas que persiguieron a la agencia que ejercían sus derechos políticos. ¿Sí? Entonces, digamos que yo creo que hay que plantearse un ejercicio en el cual con claridad no existe una neutralidad total, no existe una objetividad total, cuando aquí lo que debe ponerse incluso abiertamente y a la luz pública son los intereses políticos, ¿cierto? Eso incluso está íntimamente ligado a lo que mencionaba Carolina, y es que por ejemplo aquí el lobismo el lobby empresarial no está regulado, no está reglamentado, y aquí funciona de una manera que uno a veces ni entiende. Seguramente a nosotros, a quienes defendemos unas posturas políticas, no nos llega ese lobismo de la misma manera, pues porque claramente saben que no tienen, y ahí podemos decir, no tienen posibilidades, y podemos decir el dicho clásico, y es que el mismo saben que palo trepa, ¿cierto? Y obviamente a nosotros nos van a llegar a ofrecer, como en su momento lo intentaron con muchos, sé que lo persiguieron, por ejemplo, el lobismo de los fabricantes, del empresariado de la comida ultraprocesada, buscando reducciones de los impactos de los impuestos saludables o del etiquetado de los productos nocivos para la salud. Entonces yo lo que creo es que lo primero es que hay que de alguna manera desromantizar la objetividad en la política, porque al contrario eso despolitiza la política. ¿Sí? Lo que hay que tener claridad es que hay unos ejercicios de construcción de apuestas políticas, y esas apuestas políticas dialogan con sectores con los cuales va a construir esas apuestas. Si yo voy a la reforma laboral, yo quiero escuchar qué piensa el empresariado, pero yo voy a defender las posturas
de las organizaciones sindicales, de las organizaciones sociales que defienden los derechos laborales. Sí, es decir, yo creo que esa es, digamos, una perspectiva de la cual trabajamos. Ahora, para mí, y entonces, como es una postura política, para mí las soluciones de sostenibilidad de largo plazo, de dialogar con la sociedad civil, parte de un ejercicio político electoral, y es aquí hay que elegir gente que está capaz de legislar con otros. Desde la perspectiva de nuestra curul, nosotros no hemos planteado un solo proyecto de ley que no tenga un sujeto político organizado detrás. O sea, siempre, incluso, nacen ideas. Les cuento, por ejemplo, nació una idea alrededor de un montón de ideas con el tema de fotocomparendos. Estamos peleando la idea de la regulación de los fotocomparendos, las fotomultas, ¿cierto? Pero a eso, antes de radicarlo, le buscamos un sujeto político, es decir, buscamos que había en la sociedad gente organizada alrededor de eso, encontramos unas organizaciones de moteros, encontramos unas organizaciones de transportadores de carga que vienen peleándose esas apuestas, y decimos, si hay un sujeto que defienda la apuesta, si hay un sujeto popular, organizado, que quiere defender una postura específica, definitivamente si hay a quien defender, y ahí va. ¿Cierto? Eso solo se logra eligiendo gente que quiera trabajar con sociedad civil, pero insisto, no desde la perspectiva de la objetividad, sino desde la perspectiva de aquí hay unas luchas que se pueden llevar a cabo en el Congreso de la República a través de la legislación, que podemos ayudar a regular, a contener realidades, a veces no a prohibirlo todo, pero al menos a contener, y eso tiene entonces la posibilidad de encontrar un respaldo en algún sector. Tener a todo el mundo contento es imposible. Los intereses políticos siempre terminan defendiendo los intereses de unos y efectivamente afectando los de otros. En algo tan simple como el tema de las fotomultas, pues evidentemente hay unos empresariados, un empresariado ya organizado, dedicado a hacer lobby municipio por municipio, lo conozco, por ejemplo, Miramalta cuando era concejal, dedicado al negocio de las fotomultas, al negocio de las zonas de estacionamiento regulado. Efectivamente hay un interés económico que vamos a afectar, porque es un negocio. Y así, si uno coge cada proyecto de ley, a alguien beneficia, pero también algún interés otro. Y efectivamente uno no puede pretender creer que la forma de construir la regulación y las apuestas políticas es escuchar a aquel que se opone a las apuestas, ¿no? Yo creo que importante hay que decir, la política es una constante contradicción, es una constante discusión, es un constante debate, y ese constante debate pues tiene los sectores de la sociedad civil para defender una cosa y para defender la otra. Ahí estamos con el tema de la alimentación, intentando que todos los escenarios de participación estén libres de interés, de conflictos de interés. ¿Qué tiene que hacer el empresariado colombiano en la producción de política pública alimentaria del empresariado colombiano de la comida industrializada, ultraprocesada y bebidas azucaradas? No tendría por qué estar ahí. No tendría por qué estar ahí. Y estamos luchando, por ejemplo, para que el sistema de garantía del derecho a la alimentación no tenga esos intereses metidos en el proceso de construcción de política pública, porque es desde la perspectiva de defender el derecho. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio primero de sinceridad, de franqueza política. Creo que el hecho de que intentemos ponerle un velo de objetividad a la política en este país es parte de lo que lleva tantas frustraciones de la sociedad civil. Yo lo que he encontrado es que entre más franco soy, más la gente respalda, más la gente se alinea. Tal vez algunos dirán que no, pero al menos saben por qué no están conmigo, por qué no me acompañan en las propuestas de la curul. Pues porque con franqueza conocen los intereses, las apuestas políticas. Pero a mí me parece que para poder hacer un ejercicio de participación de sociedad civil, poniéndole esos adjetivos sustentable y sostenible, pues hay que sincerar la política. Hay que sincerarla. Y nosotros aquí, con toda la tranquilidad, dialogamos con todos los intereses, dialogamos con todos los sectores políticos. Yo creo que aquí Vivas es uno de los testigos de que nos sentamos con la derecha a dialogar temas como la protesta social, que tenemos una capacidad de diálogo, pero con los intereses claros, francos, sinceros, al frente. Si no hay sinceridad, no hay posibilidad de que esa participación vaya para algún lado, porque uno no puede estar desde la nariz a la gente creyendo que uno, aquí objetivamente yo vengo a legislar de manera neutral. No. Yo vengo a legislar con unos intereses claritos, con unas apuestas políticas claritas. Y eso debe ser claro para la sociedad civil, para los demás compañeros y compañeras del Congreso, para los medios de comunicación, para las fuerzas, para todo el mundo. Debe ser claro eso. Yo creo que esa neutralidad no existe.
hay un interés, siempre lo defienden y ese es el punto de partida y eso debería ser claro para todos. Escuchando a Edu, recordaba también en estos espacios, principalmente con comunidades LGBT dentro del Congreso, que no son fáciles en general. También hay mucha desinformación. Creo que otro reto de la participación ciudadana, tanto online como in situ, es la desinformación y cómo los ataques son a punta de mentiras. Y claro, uno puede entender argumentos de la contraparte, pero cuando son mentiras, que simplemente se están tomando los espacios de participación para hacer incidencia, yo creo que eso es otra cosa. Entonces también en el debate acerca de la libertad de expresión en estos espacios, pues hasta dónde sería posible decir, por ejemplo, el proyecto de ley de la conversión nos pasaba mucho que decían, es que este proyecto de ley busca transexualizar a los niños. ¿Para qué? Para generar un pánico moral y que la gente se muera del susto y que los congresistas entonces no lo quieran aprobar. Pero si uno lee el proyecto de ley, no tiene absolutamente nada que ver. Y eso mismo lo vemos cuando en las audiencias públicas que se transmiten por YouTube habilitan los comentarios. En la última audiencia pública, primera que se hizo de la ley integral trans, en los comentarios veíamos unos comentarios absolutamente discriminatorios, violentos, incluso que incitaban a la violencia, ¿sí? De incitación al odio, discursos abiertamente de odio y de incitación a la violencia. ¿Qué hacer con ese tipo de comentarios? Yo, por ejemplo, después de verlos, tratamos de hablar acá con el Congreso y dije, deshabilitemos los comentarios, porque mientras hay una población afectada en sus derechos, con miles de barreras, que está tratando de hablar en un espacio del Congreso, ojalá de manera segura, pues esto estaba pasando en las redes sociales, y me dijeron, no los deshabilitamos. ¿Habría sido censura deshabilitarlos? Vamos a permitir que el Congreso se lo tomen los discursos de odio, los discursos discriminatorios, por garantizar la participación ciudadana de todo el mundo. Vamos a permitir que industrias como la de los alimentos ultraprocesados o la tabacalera tengan una influencia directa en la regulación económica que se está tratando de hacer precisamente para que la población colombiana coma mejor o disminuya el consumo de vapeadores y de cigarrillos. Yo creo que esos son retos de esos espacios de la participación ciudadana que los estamos viendo hoy y que no creo que se vaya a poner más fácil como está el mundo. Antes de darle la palabra a la decana de la Universidad de Rosario, me parece importante hacer de pronto como unos comentarios, unas claridades con respecto a lo que quieren los representantes, y es, claro, nuestra intención, digamos, como alianza aquí, esto está dentro de los estatutos mismos de la alianza y de las organizaciones que hacemos parte, esa construcción por los derechos humanos. Y claro, somos imparciales pero no neutrales, es decir, podemos trabajar con todo el espectro político, pero obviamente sin que esto afecte los derechos ya adquiridos por poblaciones que han sido históricamente subrepresentadas, pues. Entonces, digamos que lo que nosotros proponemos y ofertamos aquí, más allá, entendiendo el rol político, las agendas propias que existen dentro de la institución y dentro de cada congresista, es más como fortalecer y como hacemos de pronto esas metodologías de participación para que generen realmente como insumos efectivos, pero obviamente con protocolos de violencia basadas en género, con protocolos de violencia, por supuesto, que digamos hace parte de lo que defendemos también incluso dentro de la alianza y dentro de las organizaciones que hacemos parte de esto, ¿no? Entonces, como para también ponerlo sobre la mesa, igual es importante porque claro, se garantiza la participación ciudadana, pero desde el respeto, desde la no violencia,
y por supuesto que no vaya en contravía de derechos que han sido adquiridos previamente también. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Desde la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario, pues acompañar este ejercicio ha sido muy importante. El Observatorio Legislativo de la Facultad existe desde 2005, se creó un poco con el propósito de hacer seguimiento a la actividad legislativa y poco a poco lo hemos encontrado como un instrumento de cumplir parte de los propósitos que ha manifestado el Congreso de la República tener en esta iniciativa y en general los propósitos de la alianza, que básicamente es una cercanía del Congreso con la ciudadanía por intermedio de la academia, con dos elementos muy importantes que quisiera recalcar y de verdad que sin mucho más porque aquí se ha dicho todo. El primero, un poco el escenario de neutralidad política que tiene una universidad en general, que le permite convocar con facilidad actores de diferentes vertientes que permitan o favorezcan la discusión de los proyectos de ley, el enfoque, el marco, y con un propósito fundamental de una universidad y de una facultad de Derecho, que es trabajar por la institucionalidad. Y cuando uno puede trabajar por la institucionalidad de una institución, de un ente tan importante como es el Congreso, trabajar por fortalecer su confianza y su legitimidad, entendemos que ahí no estamos atendiendo ningún interés político, sino un interés nacional e institucional que defendemos y en el cual creemos, y por esa razón nuestra participación en esta alianza ha sido muy importante y muy valiosa para nosotros, sobre todo particularmente en esa intencionalidad. Y segundo, porque la universidad y una facultad como la nuestra, más con 370 años de historia, en términos de sostenibilidad de unas iniciativas, tienen mucho para ofrecer. Es decir, nuestro observatorio está desde 2005, nuestro trabajo por la institucionalidad y la construcción del país data los 370 años, y ahí creo que nosotros también en términos de sostenibilidad podemos aportar de manera importante al asunto. Y el otro elemento es la experticia, o sea, el proceso legislativo debe contar para su éxito y para su buen suceso de un sustento, si se quiere, técnico, jurídico, que le permita llevar a buen término los proyectos, que sean proyectos exitosos, que desde la constitucionalidad de las leyes tenga una mirada previa desde su inicio que permita ese éxito. Entonces, simplemente para agradecer este espacio al senador y al presidente de la Cámara de Representantes, reiterar, por supuesto, que la Facultad de Jurisprudencia y el Observatorio Legislativo y nuestro entorno en esta alianza que es importantísima, y a todas las entidades que hacemos parte de ella, pues creo que nos han recibido mucho trabajo, y pues las puertas del observatorio y de la facultad siempre abiertas para los aliados y trabajando, por supuesto, con el Congreso de la República. Buenos días a todos, ¿cómo están? Digamos que yo trabajo con la senadora Nadia Abreu, desde hace ya 6 años. Y durante este tiempo de labor con ella, digamos que nos hemos dado cuenta que como nunca está pasando algo, sobre todo a finales del año pasado y este año, que es que realmente vemos una brecha gigantesca cada vez más entre la ciudadanía y la parte legislativa. No hablando en términos de que no hay canales, de que no hay vías, porque sí los hay. Cuando hablo de brechas, es una brecha, como decía el representante, de desinformación, una desinformación enorme, de estigmatización y de diversos factores que han hecho el trabajo, no solamente legislativo, sino digamos desde las organizaciones, mucho más complejo de lo que debería ser. Yo aquí pensando, digamos, yéndonos como a la respuesta de cómo garantizar ese trabajo, yo creo que lo primero que hay que hacer es justamente blindar el debate democrático. Hay que blindarlo, hay que protegerlo, finalmente hay que tratar la democracia, ¿no? ¿Y proteger en qué sentido? Digamos que rechazando inicialmente la violencia
iniciar la violencia política, digamos, me remito al caso personal con mi jefe. Mi jefe, contradictoriamente, es autora de la ley de la OIT de violencia política contra la mujer. Y un miércoles, hace muy poco, el miércoles fue sancionada por el presidente y el jueves vimos que se estrenó, básicamente, violentando políticamente a la senadora. Entonces, y digamos que esa normalización de violencia política, esa parte de rechazo, hace justamente que lo que haga es que el debate político sea estigmatizado, la ciudadanía no vea en las instituciones, en el legislativo, un aliado, sino por el contrario, alguien a quien tenemos que tumbar. Justamente esa palabra, tumbar, lo que realmente se ha ido como construyendo, lo debo decir aquí claramente porque lo vemos desde el Ejecutivo en este caso, y lo digo evitando esos debates. Hay que fortalecer, creería yo, digamos, desde la parte ciudadana, esos protocolos de respeto mutuo, uno se hacer como una especie de canal de ciudadanía, pero nosotros como población, como población civil, tenemos que hacer como fortalecer ese respeto entre los poderes del Estado. El respeto, la división de poderes es supremamente necesario. Que digamos que no solamente se escuche a aquellos partidos que digamos están socialmente más afectados a las poblaciones, sino digamos a todos los partidos, de derecha y de izquierda. Finalmente todos tenemos una visión de la democracia, una visión de la realidad, una visión de cómo se hace el discurso y cómo se hacen las leyes. También yo creo que de pronto necesitamos crear un enfoque de creación de unas políticas públicas que, si bien se hacen a través de las agencias públicas, esos casos de construcción, siento que todavía falta muchísimo, porque mucha gente, a veces la gente no sabe, sino lo que lee a través de las redes sociales y estos canales. Si es que hay un esfuerzo enorme, hay que reconocerlo para que se den a conocer aún falta que la gente del común sepa, se entere, entienda cuáles son las fake news y cuáles son los canales que son, para que realmente la gente pueda distinguir y desde ahí pueda tomar su posición y decir, a esto le creo, a esto sigo, a esto no. Finalmente, digamos que yo creo que es muy necesario reforzar la institucionalidad. Es necesario reforzar la institucionalidad. Digamos que sin eso la fragilidad de que cuando no hay instituciones fuertes o cuando se debilita la institucionalidad, el hecho de que no haya colaboración o que entren otros actores que no pertenecen a ello o que hagan es mucho más práctico, es mucho más necesario, es más sencillo, por decirlo así. Finalmente, nada, que la ley de poder, de autonomía, los mecanismos de control, y que ese mismo control, si es necesario que se haga desde la ciudadanía, sería muy bueno y muy valioso. Muchísimas gracias. Antes de pronto de dar la palabra, a mí me gustaría decir dos cosas que desde la intervención me parece importante, y es, por eso, además de todo esto de desarrollar y promover la participación ciudadana, también se promueve un ejercicio de formación y una asistencia técnica en torno a la transparencia, que la idea es que pueda efectivamente acercar a la ciudadanía tanto a los electos, a los congresistas y congresistas, como a la institución como tal, y por eso digamos que también la sostenibilidad tiene que ir dirigida no solamente a involucrar participación ciudadana, sino por supuesto este ejercicio de rendición de cuentas, que digamos que son un acercamiento a la ciudadanía, esos ejercicios de formación a los asesores y asesoras de congresistas, que también digamos que les dan herramientas para que desde su mismo actuar puedan digamos que difundir, van a identificar, van a acercarse a la ciudadanía. Entonces creo que podemos dirigirlo hacia ese camino. ¿Qué pasa? Amigo, va a hablar. Bueno, yo les comento algo del Senado. Directamente el senador Cepeda, presidente, que viene desarrollando un foro, ¿verdad? Y esa es una forma de nosotros, Senado, pues, garantizar esa comunicación directa con la población, donde se demuestre y se les habla de los diferentes proyectos que se vienen desarrollando en el Senado. Y que, lógicamente, a través de las herramientas tecnológicas,
las usamos también para interactuar, porque de hecho se hacen preguntas de manera virtual, de manera en vivo. Entonces, para nosotros era algo muy importante. Ahora, lastimosamente las presidencias ocurren años y son pasajeros las personas, pero la institución queda. Entonces, aquí es donde yo pienso que tenemos que fortalecer esa parte institucional, visional, y que todos estos planes de acción queden ahí, cosa de que los que vengan ya vengan se adapten al proceso que ya viene andando dentro de la institución, en este caso. Porque cada presidente llega con una política, cada presidente quiere mostrar desde su punto de vista lo que quieren hacer, pero si bien ya ellos vienen con una política, lo importante es que dentro de tus planes de acción, ustedes, obviamente, la idea es construir los congresos y la alianza para ustedes, y que aquí de ahí quede algo institucional en donde ya nosotros, congresos o los que tengan que estar en esta presidencia, se vean obligados a desarrollar todos esos procesos que vayan a salir de todas estas reuniones. Quería hacer esa anotación como para decirles que el Senado pues, sí venimos trabajando. También siento que es un tiempo muy corto para uno poder implementar y desarrollar todo lo que uno de una presidencia, en este caso el senador Cepeda, quiere hacer, pero de una u otra forma dejar una bolita para que se vaya construyendo y que todas estas reuniones que se den, pues, que se sigan haciendo y que se sigan haciendo de manera constante, pues en corto tiempo que tenemos, pues van a seguir contando con esta presidencia. Pero, el consejo es que queden de una forma institucional, porque las personas forman parte de la institución. Así que, yo me tengo que retirar, voy para una reunión también con el senador, les agradezco su presencia y pues, cuentan con nosotros en la presidencia del Senado. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a ir cerrando el espacio. No sé si alguien más quiera participar en la pregunta, ¿no? Muchísimas gracias por su asistencia. Para nosotros, con la última intervención, también es claro esta necesidad de institucionalizar un poco estas acciones que hacemos desde la alianza para que efectivamente quede no solamente a través de las legislaturas cambiantes y rotativas que hay, sino por supuesto de la institución, sus funcionarios, funcionarias y colaboradores. Entonces, muchísimas gracias por asistir y por sus intervenciones. Nosotros nos quedamos con todos los aprendizajes para seguir trabajando en torno a la institución. Gracias. A ti, Valentina, muchas gracias. Desde la Alianza por el Congreso Abierto, reafirmamos nuestro compromiso con el Congreso que escucha, colabora y se transforma. Ahora los invitamos a seguir esta conversación con la Feria de Ideas en Diálogo, ubicada en el hall del Congreso del Edificio Nuevo, donde encontrarán experiencias, metodologías y recursos prácticos desarrollados desde nuestros presidentes de trabajo. Para todos, muchas gracias y un feliz día.